Mi nuera insinuó que yo era una suegra controladora, hasta que mostré los audios donde ella me pedía manipular a mi hijo para que se casara lo antes posible. Mi mundo empezó a deshilacharse en público con una sola frase sembrada a la mesa familiar: tu madre es demasiado controladora. Siempre tuve con Lucía una relación cordial, pero distante. Era la nuera educada que venía a cenar y se iba con la sonrisa medida. Yo le ofrecía consejos cuando mi hijo me preguntaba, le llevaba algún regalo ocasional en fechas señaladas, y nunca, jamás, crucé la línea que rompe una intimidad ajena. Cuidaba a mi hijo con la rutina, con llamados, con mensajes, no por posesión, sino por hábito y amor. Esa distancia calorosa fue nuestra verdad hasta que supe que otra verdad se tejía detrás de sonrisas amables. Cuando Daniel empezó a salir con ella, lo noté. No fue un cambio drástico de la noche a la mañana, sino pequeños corrimientos, llamadas menos frecuentes, cenas que terminaban temprano, un cansancio que no conocía. Antes me contaba cualquier tontería, después guardaba silencios, modos nuevos, evasivas. Lo atribuía al enamoramiento, a la necesidad de construir una vida compartida, hasta que esos silencios se volvieron corazas. Vi a mi hijo acostumbrarse a disculparse por la existencia de su madre en su espacio íntimo. Eso fue lo que más me dolió, no la pérdida del tiempo juntos, sino la transformación de su mirada, la distancia puesta como frontera. Al principio Lucía hacía insinuaciones en comentarios, inocentes, como quien suelta un hilo fino para ver si se tensa la tela. ¿No crees que mamá llama demasiado?, decía con la voz neutral de quien pregunta al viento. A veces siento que no me deja sola con Daniel, lanzaba entre risas calculadas. Esas frases pasaban como hojas en la corriente social, pequeñas y discretas, pero con el tiempo comenzaron a acumularse como piedras en el bolsillo. Yo las percibía, las apartaba, trataba de no inflamar nada. Pero la estrategia de quien busca convencer a otro raramente es directa. Las insinuaciones, las quejas mínimas y repetidas, erosionan la memoria colectiva. Las tensiones que empezaron como migas se hicieron hogaza cuando Lucía lo dijo en voz alta frente a la familia: ella es controladora. No fue un murmullo ni un comentario entre amigas, lo dijo en la mesa, con cubiertos inclinados, como quien pone un letrero. Y en ese instante, la etiqueta no se quedó en un oído, se volvió consenso silencioso. Escuché conversaciones después de la cena, susurros que encendían miradas, la rápida interpretación de personas que no sabían lo que había detrás de mis llamadas, de mis mensajes, de mis intentos torpes por mantener unidos a padre e hijo. Ver cómo una palabra puede convertir cuidado en vicio fue una experiencia que me dejó muda por dentro. Entonces llegaron los terceros. Me enteré, por gente que hasta entonces había sido neutral, que Lucía no se limitaba a decirlo en la mesa, lo repetía a amigos, a familiares, a colegas. Tu suegra es controladora, decía como una afirmación que necesitaba ser verdad para sostener su proyecto. Cada vez que alguien me devolvía una mirada sospechosa, sentía como el terreno que creía firme cedía como arena. Esos rumores no surgieron por mis actos, sino por una narrativa que alguien estaba construyendo para conseguir algo, hacerme ver como obstáculo. La impotencia de ser juzgada en ausencia, y en la mente compartida de otros, fue una agresión silenciosa. Intenté hablar con Daniel. Me senté, medí las palabras, busqué el tono que no hiriera. Le mencioné las cosas con calma, pregunté por su cansancio, por la distancia que sentía. Su respuesta fue un golpe que aún retumba: mamá, no compliques las cosas. No quería que profundizara, no quería que jugara al detective del amor, no quería que yo fuera la tormenta en su recién estrenado cielo. Me pidió suavemente que me apartara y su petición fue a la vez repudio y protección. Él protegía su relación de mi intervención, incluso si esa protección se convirtió en abandono. Acepté por respeto, por no hacer una escena, por no enemistar a mi hijo con la mujer que lo llenaba de ilusión. Pero la petición no evitó que yo sintiera la erosión interna, el desgarro de una madre que ve a su hijo alejarse por pactos que no entiende. La explosión llegó en una reunión familiar. Lucía, astuta y preparada, soltó la acusación como una granada, insinuó abiertamente que yo manipulaba a Daniel, que yo le decía qué sentir y cuándo sentirlo. No fue una afirmación casual, fue un espectáculo dirigido a construir testigos. Frente a todos, mi voz quedó en cuarto plano. Intenté defender mi lugar, explicar mi intención, pero las palabras se me deshacían. Los presentes miraban con esa mezcla de curiosidad y juicio que tan rápido te arropa cuando la versión más simple se impone, la madre que se entromete. Ver a mi hijo dudar de mi intención fue un dolor que no había practicado. Sentí la humillación lenta, ese enrojecimiento del alma que te deja sin aire. Me fui de esa reunión con las manos vacías y el pecho lleno de un silencio pesado. Volví a casa desnuda de justificaciones, preguntándome en qué momento la verdad había sido reemplazada por una narración diseñada. Me acosté con imágenes de cenas pasadas, de llamadas, de consejos dados con cariño, y el peso de una mentira colectiva. Sentí que estaba perdiendo a mi hijo, no por una ruptura pasajera,
sino porque una historia tejida por alguien más lo convencía de mi culpabilidad. Al final de la noche, devastada, me encerré en mi cuarto, repasando cada gesto, cada palabra. No supuse venganzas, no elaboré planes, solo necesitaba pruebas. Recordé que meses atrás Lucía me había enviado audios preguntando consejos, pidiendo mi ayuda camuflada bajo la apariencia de confianza. Entre la rabia y la incredulidad, tomé el móvil. Decidí revisar esos audios que ella misma me había enviado meses atrás, y algo me congela la sangre. La noche se volvió un campo minado cuando entendí que la verdad estaba escondida en mi propio teléfono. Recordé que, al principio, cuando Lucía recién salía con Daniel, me enviaba mensajes de voz buscando mi orientación. Yo lo veía como un gesto de cercanía, como si quisiera integrarme a su mundo y ganarse mi confianza. Me hablaba con una voz suave, dulce, casi temblorosa, pidiéndome consejos sobre la mejor manera de entender a mi hijo. En ese entonces, yo no tenía razones para sospechar nada. Era una muchacha joven, insegura, intentando encajar en una familia distinta a la suya. Le respondía con paciencia, con la buena voluntad de quien cree estar facilitando el camino emocional de un hijo enamorado. Esos audios quedaron guardados en la memoria del teléfono y en la mía, como una colección de momentos cotidianos que nunca pensé que tendría que revisar. Pero esa noche los escuché con un objetivo distinto. Ya no buscaba recordar. Buscaba pruebas. Necesitaba saber si mi intuición estaba equivocada o si el hilo suelto que sentía tirando de mi relación con Daniel tenía un origen más profundo. Abrí la carpeta de audios, uno por uno, respirando hondo para no adelantar conclusiones. La voz de Lucía, antes tan suave, ahora me parecía afilada, medida, controlada. Y entonces lo escuché, un mensaje donde ella literalmente me pedía que la ayudara a convencerlo de apresurar el compromiso. No lo insinuaba, no lo sugería, lo decía con claridad. Tú podrías decirle que él ya está en la edad, afirmaba en el audio, con la misma naturalidad con la que se pide una receta de cocina. Sentí un frío seco en el pecho. No era un malentendido. Era una petición directa para manipular a mi propio hijo. Me quedé inmóvil, escuchando con los ojos cerrados, como si eso pudiera ayudarme a tragar la verdad. Durante meses había cargado con la etiqueta de suegra controladora mientras ella misma me había pedido que interviniera. Y entonces abrí otro audio. Esta vez, su voz era más temblorosa, más ansiosa, como si algo la apremiara. Admitía que Daniel no estaba listo, que lo veía dudoso, distraído, con miedo al compromiso. Decía que tenía que amarrarlo ahora, porque, si no lo amarro, lo pierdo. Esa palabra, amarrarlo, me perforó. No hablaba de amor, ni de unión, ni de decisiones compartidas. Hablaba de una captura emocional. Yo escuchaba y sentía una mezcla de náusea, rabia y una tristeza tan vieja como la maternidad. Todo lo que ella decía públicamente de mí, control, manipulación, interferencia, era exactamente lo que ella intentaba hacer con él. Seguía avanzando. El tercer audio me dejó clavada en la silla. Tú deberías mencionarle algunas cosas, pero sin que se dé cuenta. Su voz era casi una orden envuelta en papel de seda. Me pedía que yo misma presionara a Daniel con frases indirectas, con insinuaciones que le generaran urgencia. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de algo terrible. Si yo hubiera cedido a esas insinuaciones, si hubiese dicho algo en el momento equivocado, si hubiese sido parte de ese juego, ella habría usado mis palabras para acusarme justo de lo que estaba acusándome ahora. La trampa estaba siempre armada. Si obedecía, era controladora. Si no obedecía, era enemiga. Y mientras yo me movía con cautela para no perjudicar a mi hijo, ella manejaba el relato a su favor, sembrando la idea de que era yo quien intervenía. Cuando terminé de escuchar esos 3 audios, tuve que apoyarme en la mesa. Sentí una mezcla de rabia, traición y alivio. Rabia porque había permitido que sus palabras calaran en mi relación con Daniel. Traición porque ella había usado mi buena intención como arma. Alivio porque, por primera vez, tenía pruebas reales de que yo no estaba loca, ni exagerando, ni imaginando cosas. Tenía evidencia concreta de que Lucía siempre fue la que manipulaba, la que buscaba controlar, la que tiraba de los hilos mientras sonreía frente a los demás. Pero incluso con esa prueba en mis manos, dudé. Pensé en enviarle todo a Daniel de inmediato, en exponer la verdad sin dar espacio a nuevas mentiras. Pero algo me detuvo. No quería que él sintiera que su madre quería destruir su relación. No quería que viera en mí justo lo que Lucía decía que yo era. Y esa duda se instaló en mí como una espina, abrir la herida ahora o esperar el momento exacto. Caminé por la casa con el teléfono en la mano, repasando cada palabra de los audios, sintiendo un temblor en el estómago. Mientras trataba de organizar mis pensamientos, una idea me golpeó con fuerza. Si esos audios se habían quedado marcados en mi memoria de manera tan difusa,
¿qué más habría ahí que yo no recordara? Abrí nuevamente la lista y deslicé hacia abajo. No buscaba algo específico, pero algo me decía que no había terminado. La intuición de una madre rara vez se equivoca cuando hay peligro cerca. Y entonces encontré uno más. Un audio que no recordaba haber escuchado nunca. Uno que, por la fecha, había llegado en un momento en el que yo estaba distraída o cansada. Un audio que había pasado desapercibido entre tantas pequeñas conversaciones. Lo abrí. La voz de Lucía sonó distinta, más fría, más calculadora, más urgente. Y antes de que terminara la primera frase, el corazón se me subió a la garganta. Ese audio no pedía ayuda, no buscaba consejo, no pedía apoyo. Ese audio revelaba un plan más oscuro. Un plan que ella no había confesado ni siquiera en sus mensajes más ansiosos. Un plan que, si era cierto, explicaba cada palabra, cada rumor, cada ataque contra mí. Me quedé en silencio absoluto, con el teléfono en la mano, mientras entendía que la historia no era lo que parecía. Ese audio final, el que yo no recordaba, escondía algo mucho más grave, algo que podía destruir por completo la imagen que Lucía había construido frente a todos. Y supe, sin ninguna duda, que ese descubrimiento cambiaría todo lo que venía después. Un audio final, que yo no recordaba, donde ella revela un plan más oscuro. La verdad me golpeó con tanta fuerza que sentí que perdía el equilibrio incluso antes de terminar el audio. En ese último mensaje, Lucía dejaba caer su máscara sin la menor vergüenza. No había nervios, no había duda, no había ese tono dulce con el que pretendía ser una muchacha insegura buscando orientación. Lo que escuché fue la voz de alguien desesperado por asegurarse un futuro que no incluía amor ni honestidad. Ella confesaba, con una claridad calculada, que necesitaba el matrimonio por un tema económico que llevaba meses ocultando. No hablaba de sueños compartidos ni de construir una vida con Daniel. Hablaba de urgencia, de necesidad, de una carrera contra el tiempo para cumplir una condición que no me mencionó ni una sola vez durante todo ese periodo en el que fingía buscar mi consejo. Ese audio me reveló que Lucía necesitaba demostrar estabilidad para obtener una herencia que estaba en disputa. No era un rumor, no era una suposición. Ella lo decía con su propia voz, si no se casaba pronto, perdería una suma de dinero que, según sus palabras, cambiaría su vida. Escuchar esa frase me provocó un rechazo físico. Me di cuenta de que mi hijo no estaba frente a una mujer enamorada, sino frente a alguien que lo veía como un requisito legal, un trámite, un medio para un fin. Y ese fin no tenía nada que ver con él. Mientras yo me esforzaba por no interferir, por no parecer invasiva, ella calculaba cada paso como si manejara una partida donde los sentimientos eran fichas descartables. La presión no venía solo de ella. En ese mismo audio mencionaba que su familia la estaba empujando a conseguir seguridad lo antes posible. Seguridad. Otra palabra que me retumbó. Se referían al matrimonio como una garantía económica, no como una decisión emocional. Ahí entendí que Daniel no solo había sido envuelto en las mentiras de ella, sino también en la agenda de una familia entera que lo veía como una oportunidad. Y lo más perturbador era la manera en que lo decía, sin culpa, como si fuera normal presionar a alguien que no está listo. Su tono sonaba como el de quien necesita cumplir una cuota antes de un cierre contable. Pero lo peor no fue descubrir el motivo económico. Lo verdaderamente devastador fue escuchar cómo admitía, sin el menor temblor, que Daniel no sabía nada de esa situación. Lo decía como algo irrelevante, él no necesita saberlo. Esa frase destilaba manipulación pura. Ella sabía que si mi hijo tenía la información completa, si conocía la verdad detrás de la urgencia, jamás aceptaría precipitar un compromiso. Por eso mantenía oculto el motivo real. Por eso construía poco a poco esa narrativa donde yo era la enemiga. Por eso me necesitaba fuera del camino. No podía arriesgarse a que yo hablara con él desde la claridad y desmontara su plan. Y en ese punto entendí que toda esta guerra silenciosa no era casualidad. Era estrategia. Lucía incluso explicaba que, si yo no la ayudaba a manipularlo, buscaría otra forma. No sabía cuál, pero la frase llevaba una amenaza implícita, una sombra de algo más oscuro que prefería no poner en palabras. En ese momento supe que yo no había sido paranoica. Yo había sido víctima de un relato tejido con paciencia. Ella me había sonreído mientras me convertía en el obstáculo perfecto para justificar su urgencia. Todo encajaba de golpe. Cada comentario en reuniones, cada rumor que se propagaba sin esfuerzo, cada mirada sospechosa que me devolvían familiares y amigos, todo venía de la misma fuente. Ella necesitaba que Daniel creyera que su propia madre era un problema, una presencia tóxica, una interferencia. A medida que escuchaba ese audio, los comportamientos recientes de mi hijo se fueron enlazando en mi mente como piezas de un rompecabezas que por fin revelaba su imagen completa.
Su cansancio, sus silencios, su distancia, no eran señales de madurez o de transición, como yo había querido creer. Eran síntomas de alguien siendo presionado emocionalmente, manipulado, empujado hacia decisiones que no sabía cómo evitar. Comprendí que cargaba un peso que no le pertenecía. Que se encontraba atrapado entre la culpa y la obligación. Y también entendí por qué había reaccionado con tanta dureza cuando intenté hablar con él. Era la voz de alguien que no podía reconocer lo que estaba ocurriendo. Mi primer impulso fue confrontarla directamente. Llamarla, buscarla, exigirle explicaciones por haber usado mi confianza como un arma contra mí y contra mi hijo. Pero ese impulso se apagó casi tan rápido como nació. Sabía que cualquier movimiento en falso sería usado en mi contra. Ella tenía la habilidad de convertir una palabra neutra en un ataque. Si yo la enfrentaba sin tenerlo todo preparado, sin medir cada paso, le daría exactamente lo que necesitaba, material para reforzar su relato. Una madre descontrolada, una suegra invasiva. No iba a caer en esa trampa. En vez de levantar la voz, decidí hacer lo contrario, guardar silencio y recopilar más información. Mientras organizaba estas ideas, mientras trataba de recuperar la sensación de control sobre una historia donde yo había sido convertida en villana, escuché el teléfono vibrar. Un número desconocido aparecía en pantalla, pero respondí sin pensarlo, con el corazón acelerado por la mezcla de miedo y anticipación. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa dijo mi nombre. Era la hermana de Lucía. No la había escuchado nunca, pero la reconocí de inmediato por la tensión rota en su respiración. Con apenas una frase, sentí que el suelo volvía a abrirse bajo mis pies. Recibo una llamada inesperada de la hermana de Lucía, quien me advierte algo urgente. La llamada empezó como un susurro quebrado que anunciaba que algo estaba a punto de derrumbarse. La hermana de Lucía no pudo pronunciar dos frases seguidas sin que su voz temblara. No era un llanto discreto, contenido, era el llanto de alguien que ya no puede sostener un secreto que se ha vuelto insoportable. Me llamó por mi nombre con un tono que tenía más miedo que cortesía, más urgencia que explicación. Dijo que necesitaba hablar conmigo, antes de que fuera demasiado tarde. Supe, en ese instante, que lo que venía no era un malentendido más, sino una pieza central del rompecabezas que me faltaba desde hacía meses. Entre sollozos, me dijo que no soportaba más la manipulación de Lucía hacia todos. No solo hacia mí. No solo hacia Daniel. Hacia su propia familia. Las palabras salían atropelladas, como si el solo hecho de pronunciarlas pusiera su corazón en riesgo. Me confesó que llevaba tiempo viendo cómo su hermana mentía, distorsionaba hechos, usaba a las personas como piezas de un juego que solo ella entendía. Dijo que había tratado de protegerla, de justificarla, de pensar que cambiaría. Pero que ahora había llegado a un límite. Y ese límite era mi hijo. No quiero que Daniel termine destrozado como otros, dijo entre lágrimas, y supe que había algo aún más grave detrás de esa frase. Me confirmó que lo de la herencia era totalmente cierto. Que Lucía estaba desesperada porque había plazos, condiciones, documentos que la presionaban. Que necesitaba casarse rápido para no perder dinero. Pero no lo dijo con frialdad, sino con el agotamiento de quien ha sido testigo directo del caos emocional de otra persona. Su hermana sabía que Lucía había construido toda una red de mentiras alrededor de ese objetivo. Sabía que había creado un papel para mí, otro para Daniel, otro para su familia. Cada uno debía cumplir un rol en su plan. Y yo era, convenientemente, el obstáculo ideal. Fue entonces cuando reveló algo que me detuvo el corazón. Lucía había dicho que, si Daniel no cooperaba, haría que la madre quedara como la mala. Textual. Sin suavizar. Sin metáforas. Sin culpa. Ella lo había dicho en su propia casa, con su propia voz, sin ocultarlo. Esa frase abrió en mí una herida nueva, al mismo tiempo, iluminó todas las anteriores. Lo entendí todo, cada insinuación, cada comentario en reuniones, cada mirada desconfiada que otros me lanzaban. Había trabajado para convertirme en enemiga desde el principio. No era casualidad. No era un efecto colateral. Era el plan. La hermana siguió hablando, aunque su respiración se entrecortaba. Dijo que Lucía llevaba semanas diciendo que yo era un obstáculo. No una opinión aislada. No un comentario impulsivo. Un discurso repetido. Una frase que había usado para justificar su urgencia, para manipular a Daniel, para generar compasión en los demás. Porque siempre que se mostraba como víctima, lograba ser defendida. Y yo, sin hacer nada, quedaba convertida en la amenaza. Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto había sido utilizada como parte de un montaje emocional. Cada palabra de la hermana desarmaba una venta que yo había sostenido por meses. Ella no me estaba dando chismes.
Me estaba dando contexto. Me estaba mostrando que mi intuición inicial no solo era cierta, sino insuficiente para describir la magnitud del problema. Me pidió, casi suplicando, que abriera los ojos antes de que mi hijo cometiera un error enorme. Dijo que Daniel no veía lo que ocurría porque Lucía era experta en deslizar culpas, en deformar historias, en convertir dudas en pruebas de deslealtad. Ella lo atrapará si no haces algo, repetía. Su angustia me atravesaba, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, con la desesperación de alguien que por fin se libera del peso de una verdad incómoda. Cuando colgué, sentí mi corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Caminé por la casa sin sentir mis pasos, pensando en cada detalle de los últimos meses. Recordé la distancia de Daniel, las discusiones que no tenían sentido, los silencios incómodos. Todo encajaba ahora con una precisión cruel. Yo no era la raíz del conflicto. Yo era el objetivo. Había sido retratada como controladora para que cualquier intento de advertir a mi hijo pareciera manipulación. Era un círculo perfecto. Cualquier cosa que hiciera podría ser usada en mi contra. Lucía lo sabía. Yo no. Pero ahora lo sabía. Y con ese conocimiento vino algo que no esperaba, una certeza feroz de que debía actuar. Ya no desde la confusión o el miedo, sino desde la claridad. La hermana había encendido una llama que ya no podía apagarse. Si no hacía nada, Lucía terminaría arrastrando a Daniel a un matrimonio forzado, construido sobre mentiras. Y si yo callaba, sería cómplice involuntaria de esa destrucción. No podía permitirlo. No como madre. No como persona. No después de saber lo que sabía. Respiré profundo, preparada para decidir mi siguiente paso, cuando escuché el sonido de una llave en la puerta. Me giré con el corazón acelerado. Daniel entró con el rostro más tenso que le había visto en la vida, y Lucía estaba detrás de él. Daniel llega a mi casa de sorpresa, con expresión tensa, y Lucía detrás de él. La tensión entró a mi casa antes incluso de que ellos cruzaran el umbral. Lucía avanzó primero, sin pedir permiso, sin mirar alrededor, sin mostrar la más mínima intención de respeto. Caminó como si el salón le perteneciera, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Supe en el mismo instante que esa visita no era casual, que venían con un guión ensayado, que algo había sido preparado sin que yo lo supiera. La expresión tensa de Daniel me reveló que él ya había escuchado una versión de los hechos. Una versión que, seguramente, me dejaba en el peor lugar posible. Yo no tuve tiempo de ordenar mis pensamientos. Ni siquiera terminé de cerrar la puerta cuando Lucía ya estaba hablando. Dijo que quería arreglar las cosas de una vez, con ese tono que pretende sonar conciliador pero esconde un filo de superioridad. Sentí el golpe seco de esas palabras como una sentencia. Ella no venía a aclarar. Venía a imponer. Venía a encerrar la discusión en un espacio emocional donde yo quedaría obligada a defenderme antes de entender qué estaba pasando. Su actitud era la de alguien que se prepara para un espectáculo, no para un diálogo. Y mi hijo estaba atrapado en el centro del escenario. Delante de Daniel, sin respirar entre una frase y otra, me acusó de intentar separarlos. Me atribuyó intenciones que nunca tuve, palabras que nunca dije, movimientos que jamás realicé. Habló de conversaciones inventadas, de presiones inexistentes, de comentarios que yo supuestamente había hecho para sembrar dudas en Daniel. Ella reconstruyó una historia donde yo aparecía como una sombra invasiva, una manipuladora fría, una madre incapaz de dejar a su hijo vivir su vida. Y lo hizo con una naturalidad tan ensayada que pude ver cómo Daniel se aferraba a cada palabra para darle sentido a meses de confusión. Mi hijo, agotado, cargado de semanas de tensión emocional, me miró con una mezcla de súplica y desesperación. Me pidió que admitiera si había dicho algo para influir. No me pidió explicación. Me pidió confesión. Eso me partió el alma. Era como si ya no tuviera espacio en su mente para imaginar que yo actuaba desde el amor. Como si su capacidad de confiar en mí se hubiera erosionado hasta convertirse en una sospecha constante. Su pregunta no buscaba verdades. Buscaba alivio. Y ese alivio, en su cabeza, solo podía venir de mi culpa. Lucía fingió llanto con una destreza casi teatral. Se cubrió el rostro, respiró entrecortado, habló con un hilo de voz que parecía perfectamente calculado para activar la protección automática de Daniel. Dijo que yo la humillaba, que la hacía sentirse insegura, que no la aceptaba. Se victimiza con tanta habilidad que casi pude ver cómo depositaba una manta de culpa sobre los hombros de mi hijo. Ella sabía dónde golpear. Sabía que Daniel, en su necesidad de ser justo, reaccionaría ante cualquier señal de sufrimiento. Y ella usaba ese mecanismo con precisión quirúrgica. Intenté defenderme.
Intenté explicar lo que realmente había ocurrido, lo que ella había dicho, lo que yo había escuchado en los audios, lo que venía cargando en silencio. Pero cada vez que abría la boca, ellos me interrumpían. Cada frase mía era cortada como si fuera un rugido peligroso. No querían escucharme. No buscaban claridad. Buscaban confirmación de una historia que ya habían decidido creer. Daniel trataba de mantener la calma, pero su respiración traicionaba su angustia. Lucía hablaba por encima de mí, rellenando cada espacio con acusaciones nuevas para no dejarme espacio para respirar, mucho menos para pensar. En algún momento, sentí como mi voz se quebraba por dentro. No lloré. No grité. Pero algo en mí se hundió. La humillación no vino de sus palabras, sino de la mirada de mi propio hijo. La duda en sus ojos me atravesó como una herida lenta. Verlo inclinado hacia ella, creyendo que yo podía querer dañarlo, fue un golpe difícil de poner en palabras. Yo había perdido batallas antes, pero jamás una donde mi propio hijo fuera quien sostenía el arma emocional. Fue entonces cuando comprendí que intentar defenderme era inútil. Explicar, razonar, aclarar, todo eso solo alimentaría el guión que Lucía había preparado. Y ella era experta en girar cada palabra a su favor. Así que decidí guardar silencio. No por derrota, sino por estrategia. Porque sabía que tenía la carta final. Sabía que la verdad no era un discurso, era una prueba. Sabía que, cuando llegara el momento, los audios hablarían por mí. Supe que mantenerme callada por unos minutos era la única manera de recuperar el control que ella creía haber arrebatado. Respiré hondo y, cuando el silencio cayó por primera vez desde que habían entrado, los miré a los dos. Con una calma que no sabía que aún tenía, dije que quería mostrarles algo. Nada más. No me extendí. No expliqué. No acusé. Solo pedí que se sentaran. Y en sus rostros vi un temblor imperceptible. Lucía lo sintió antes que Daniel. Supo, en una fracción de segundo, que el juego estaba por cambiar. Les digo que quiero mostrarles algo, y los invito a sentarse. Había un silencio denso en la sala, de esos que cargan electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de romperse dentro de mi propia casa. Tomé el teléfono con la mano firme, aunque por dentro mis emociones temblaban como si todo mi cuerpo estuviera hecho de vidrio. No tenía necesidad de elaborar discursos ni de construir argumentos. Había aprendido, a la fuerza, que mis palabras podían ser torcidas, reducidas o reinterpretadas según la conveniencia de Lucía. Así que esta vez no hablaría yo. Hablaría la verdad desnuda. Hablarían sus propios audios. Sin preparar un preámbulo, sin mirarles los ojos aún, encendí el altavoz y puse el primer mensaje, el audio donde Lucía me pedía explícitamente que manipulara a Daniel. Su voz sonó en la sala con una claridad que parecía casi cruel. Era imposible negarlo, imposible suavizarlo. Lucía había hablado con total naturalidad, pidiéndome que influyera en mi hijo, que lo empujara hacia un compromiso para el cual él mismo había expresado dudas. Había quedado expuesta con su propia voz. La reacción de Daniel fue inmediata, aunque silenciosa. Su rostro empezó a cambiar lentamente, como si cada palabra que salía del teléfono fuera una pieza de realidad que él no sabía cómo encajar. Su ceño se frunció apenas, luego se relajó, luego volvió a tensarse. Era la expresión de alguien que empieza a darse cuenta de que podría haber sido manipulado por la persona en la que más confiaba. Y yo lo observé con un nudo en la garganta, porque sabía que cada segundo de ese despertar emocional le dolía tanto como me había dolido a mí. Lucía reaccionó como yo esperaba, saltó de inmediato a defenderse. Dijo que ese audio era viejo, que estaba sacado de contexto, que no significaba lo que parecía significar. Su voz se volvió aguda, casi desesperada. No hubo pausa entre sus excusas, eran ráfagas rápidas, cada una más torpe que la anterior. Pero ya no tenía el control de la narrativa. El silencio de Daniel era más elocuente que cualquier defensa improvisada. Sin darle espacio a recuperar terreno, puse el segundo audio. Esta vez, ella decía abiertamente que quería amarrarlo, que si no lo hacía ahora lo perdería. El tono nervioso, la urgencia, la manipulación transparente. Cada palabra golpeaba a Daniel como una evidencia imposible de ocultar. Él bajó la mirada, apretó las manos, como si necesitara encontrar un punto fijo para no desmoronarse. No podía defenderla. No podía justificar lo que estaba escuchando. Se estaba enfrentando a una verdad que venía de la persona que más había defendido en los últimos meses. Puse el tercero, el audio donde ella hablaba de la herencia. Donde admitía que necesitaba casarse para asegurar un beneficio económico, donde decía que él no debía saberlo. Esa frase se clavó en el aire como un cuchillo. Y esta vez Daniel levantó la vista hacia ella.
No con rabia inmediata, sino con una mezcla devastadora de incredulidad y desilusión. La clase de mirada que solo alguien profundamente herido puede sostener. Lucía entró en pánico. Lo vi. Fue un segundo exacto en el que su expresión se quebró. Perdió la compostura que había sostenido durante meses. Dejó de fingir serenidad. Dejó de actuar como la víctima. Trató de acercarse a mí para apagar el teléfono, estiró la mano con un impulso casi violento, como si apagar ese aparato pudiera borrar todo lo que había construido. Pero Daniel la detuvo. Le sujetó el brazo con la suavidad firme de alguien que ya no está dispuesto a permitir más mentiras. Le exigió explicaciones con una voz baja, pero cargada de un temblor que yo nunca le había escuchado. Lucía intentó hablar, pero sus palabras eran fragmentos sin coherencia. Ya no sabía qué versión defender, qué mentira sostener, qué argumento inventar. Estaba atrapada por sus propios audios, por su propia estrategia, por su intento de controlar cada pieza del tablero. Yo no dije una palabra. No lo necesitaba. La verdad se exhibía sola. Y entonces, cuando ellos dos aún estaban procesando lo que acababan de escuchar, tomé el teléfono de nuevo. Había un audio más, el más importante, el que contenía el plan completo para destruir mi reputación. El audio que mostraba que no solo quería manipular a Daniel, sino convertir mi imagen en la de una suegra tóxica para justificar su urgencia. Sabía que ese sería el golpe final. Sabía que ese archivo derrumbaría cualquier defensa que ella pudiera intentar. Lo seleccioné, lo puse en el altavoz, y dejé que la verdad hablara con la frialdad exacta que ella misma había grabado. Pongo el audio final, el de su plan completo para destruir mi reputación. El último audio cayó en la sala como un derrumbe. No hubo gritos, no hubo interrupciones, no hubo explicaciones posibles. Solo la voz de Lucía, fría y calculadora, describiendo paso a paso cómo planeaba culparme de todo si algo salía mal. Esa revelación no necesitó interpretación. No dejó espacio a dudas. No permitió rescates emocionales. En ese archivo, ella explicaba con una claridad dolorosa cómo utilizaría mis gestos, mis silencios, mis intentos de acercamiento para retratarme como una amenaza ante Daniel y ante cualquiera que quisiera escucharla. Lo decía como si estuviera planeando un trámite administrativo, no la destrucción emocional de una persona que siempre la trató con respeto. En su voz había intención, había estrategia, había un deseo explícito de controlar la narrativa. Daniel lo escuchó entero sin pestañear. El golpe emocional fue tan visible que me dolió más que todos los ataques anteriores. Lo vi quedarse paralizado, como si el suelo se abriera bajo sus pies y solo pudiera sostenerse agarrándose al brazo del sillón. Su rostro lo decía todo, incredulidad, vergüenza, dolor, rabia contenida. Era la expresión de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que vivió meses creyendo en una realidad fabricada por alguien que decía amarlo. Cuando el audio terminó, se hizo un silencio brutal. Ni siquiera el aire se movía. Y entonces Daniel exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. En ese instante entendió meses de confusión, distancia y culpa. Lo vi darse cuenta, de golpe, de que había sido manipulado, conducido, presionado. Que cada discusión que tuvo conmigo había sido sembrada por otra persona. Que todo ese peso emocional que cargó, creyendo que yo era la causa, había sido puesto sobre sus hombros por Lucía. Ella intentó reaccionar. Giró el cuerpo hacia él, con los ojos muy abiertos, y trató de transformar todo en un malentendido. Dijo que era una broma, que exageraba cuando hablaba con su hermana, que no era en serio, que estaba frustrada, que no hablaba literalmente. Las excusas se atropellaban entre sí, desesperadas y débiles. Su voz cambió varias veces en cuestión de segundos, quiso sonar calmada, luego angustiada, luego enfadada, luego suplicante. Ninguna versión funcionó. Cada frase la hundía más. Daniel no la miraba igual. Ya no era el hombre que trataba de protegerla a toda costa. Era alguien que había visto la verdad desnuda y estaba tratando de entender cómo había permitido que esto llegara tan lejos. Se levantó del sofá con un movimiento lento, como si su cuerpo pesara demasiado. La miró sin rabia, sin gritos, pero con una distancia emocional tan inmensa que dejaba claro que algo dentro de él había muerto. Le exigió que se fuera. Lucía dio un paso hacia él, como si quisiera aferrarse a una versión anterior de la realidad, una donde él todavía le creía. Pero él retrocedió. No necesitó alzar la voz. El tono bajo, quebrado, fue más contundente que cualquier grito. Ella entendió que había perdido el control, que su plan se había desmoronado frente a ella, que ya no podía sostener ninguna mentira. Desesperada, confesó que tenía miedo de perderlo. Lo dijo como si eso justificara todo. Como si el miedo permitiera manipular, mentir, destruir relaciones, distorsionar identidades.
como si el miedo fuera una licencia para lastimar. Pero Daniel no aceptó esa excusa. Su silencio era firme, impenetrable. Y entonces Lucía mostró su lado más oscuro. Ya sin máscaras, sin victimismo, sin estrategia. Lanzó una amenaza vacía pero violenta. Prometió que destruiría a todos si él la abandonaba. Dijo que no iba a permitir que su vida se arruinara. Que ella no iba a ser la única perdiendo. Fue el último gesto de una persona acorralada que ya no tiene narrativa que sostener. Daniel no respondió. Le señaló la puerta. Y esta vez, ella obedeció. La vi salir con pasos torpes, casi tambaleantes, sosteniéndose del marco como si el mundo se le hubiera vuelto demasiado estrecho. Vi cómo la fachada se quebraba, como el personaje que había construido durante meses caía en el pasillo mientras la verdad la golpeaba con la intensidad que había intentado evitar. Ese fue su derrumbe total. La puerta se cerró y, por primera vez en mucho tiempo, mi casa recuperó el silencio. Un silencio triste, pero limpio. Daniel se quedó de pie, con la mirada perdida. Y entonces, con lágrimas corriéndole por el rostro, me miró. Su expresión fue un pedido de perdón sin palabras. No hacía falta que dijera nada. Yo entendía perfectamente lo que estaba pasando dentro de él, la culpa, el alivio, la vergüenza por no haberme creído, el dolor por haber sido manipulado. Se acercó un paso, como si quisiera abrazarme, pero algo más estaba por explotar. Lo sentí en el aire. Había otra verdad, otro impacto, otra consecuencia que aún no había salido a la luz. La historia no había terminado. Daniel me mira con lágrimas y me pide perdón, pero algo más está por explotar. El silencio que siguió a la salida de Lucía fue el más extraño que he vivido. No era paz. No era alivio inmediato. Era un espacio suspendido, como si mi casa necesitara expulsar el veneno acumulado antes de volver a ser un hogar. Daniel estaba frente a mí, quebrado en mil pedazos que intentaba sostener con las manos vacías. Ya no era el hijo distante, confundido, empujado por fuerzas que no entendía. Era un hombre enfrentando la verdad, y esa verdad dolía más que cualquier mentira. Esa misma noche decidió quedarse conmigo. No como un niño que vuelve a su madre buscando refugio, sino como alguien que necesitaba un espacio donde reconstruirse lejos del caos emocional en el que había estado atrapado. Se mudó temporalmente a mi casa con una bolsa pequeña, como si su vida entera hubiera quedado en pausa. Verlo dormir por primera vez en semanas, sin sobresaltos, sin discusiones, sin tensión, me rompió y me sanó al mismo tiempo. Yo nunca quise tenerlo cerca por obligación. Solo quería verlo libre. En los días siguientes, la verdad empezó a extenderse como una onda silenciosa. La familia de Lucía, quizás cansada de sostener una versión rota, comenzó a hablar. Su hermana, la misma que me había llamado entre lágrimas, confirmó sin reservas que Lucía había manipulado a más de una pareja antes. Que no era la primera vez que presionaba a alguien emocionalmente hasta empujarlo a decisiones contra su voluntad. Que ya había usado la culpa, la victimización, las distorsiones, como herramientas recurrentes. Lo dijeron sin orgullo, pero con la sinceridad de quien ya no intenta tapar el sol con una mano. Esa revelación no me alegró. Me entristeció. Pero confirmaba que Daniel había sido parte de un patrón, no de un error aislado. Lucía, al verse expuesta, no tardó en intentar su última jugada, difundir que yo había editado los audios. Que todo era un montaje. Que las grabaciones estaban manipuladas. Que alguien las había alterado para destruirla. Pero la mentira fue tan torpe, tan desesperada, tan desconectada de la realidad, que nadie le creyó. No tenía pruebas, no tenía apoyo, no tenía credibilidad. Incluso quienes anteriormente la habían defendido empezaron a retirarse, como si hubieran despertado repentinamente de un hechizo. Su propia familia, la misma que la empujó a buscar seguridad, le retiró el apoyo en el conflicto de la herencia. No por castigo, sino porque su comportamiento había dejado claro que no podían confiar en ella ni siquiera para proteger su propio nombre. Se encontró sola, sin recursos, sin aliados, atrapada en el eco de sus propias decisiones. Las consecuencias que siempre intentó evitar la alcanzaron con una velocidad que no pudo detener. Esa fue su verdadera caída, no la pérdida de Daniel, sino la pérdida de la narrativa que había intentado controlar. Daniel, mientras tanto, empezó a reorganizar su vida desde cero. No con prisa, no con impulsos, sino con una honestidad brutal consigo mismo. Buscó terapia. Le contó a un profesional todo lo que había vivido, lo que había creído, lo que había permitido. Lloró lo que no pudo llorar durante meses. Se dio permiso para entender que había sido manipulado, que no era débil por haber caído, que cualquiera puede ser atrapado por el cariño mal usado de otra persona.
y tomó la decisión más sana de todas: cortar todo contacto con Lucía. Sin mensajes, sin explicaciones adicionales, sin reconciliaciones forzadas. Cerrar la puerta de verdad. Yo también tuve que reconstruir algo dentro de mí. Aunque estaba herida, recuperé mi relación con él de una manera más fuerte y más limpia. Ya no éramos madre e hijo navegando entre malentendidos. Éramos dos personas que habían sobrevivido juntas a una tormenta que casi nos separa. No necesitábamos decirnos todo. Bastaba la mirada. Bastaba el silencio. Bastaba saber que esta vez estábamos del mismo lado. Con el tiempo, algunas personas que habían creído las mentiras de Lucía, los que me habían mirado con desconfianza, los que habían aceptado sin cuestionar su versión, comenzaron a acercarse para pedirme disculpas. Lo hacían con cautela, como quien se acerca a algo frágil. Yo no guardaba rencor. Sabía que habían sido manipulados igual que mi hijo. Sus disculpas no reparaban el daño, pero cerraban heridas abiertas. Y eso ya era suficiente. Pero lo mejor ocurrió cuando Daniel tomó una decisión que no esperaba. Decidió enviar un comunicado a toda la familia, a todos los que habían presenciado las insinuaciones, las quejas, los rumores. Escribió un mensaje contundente, claro, sin insultos, sin dramatismos. Contó la verdad. Contó lo que había oído. Contó lo que había vivido. Contó cómo Lucía había intentado destruir mi reputación para empujarlo al compromiso. Con sus propias palabras, limpió mi nombre. Con su propia voz, desarmó meses de mentiras. Yo leí ese mensaje con el corazón en la garganta. Cada frase era un acto de justicia emocional. Cada palabra era una forma de devolverme algo que había perdido sin merecerlo. Cuando lo envió, el silencio que siguió no fue el mismo de antes. No era un silencio pesado ni tenso. Era un silencio claro, digno, limpio. Y ahí, en esa calma final, sentí algo que creí haber perdido: paz. La verdad había salido a la luz. Mi nombre ya no estaba atado a la palabra controladora. Y nadie, nunca más, podría hablar de mí sin conocer la historia completa. Habíamos sobrevivido. Y la justicia emocional, por fin, había llegado.